Bienvenidos a nuestro programa de Liberia. Mi nombre es Nicole, es un placer estar acá. Quiero presentar a mis compañeros que van a estar conduciendo el programa conmigo. Alan, ¿cómo estás? Todo bien, Nicole. Muy bien. Me alegro. Tenemos por otro lado a un chico muy curioso, me encanta tenerlo acá en la mesa. Lean, ¿cómo estás, Lean? ¿Todo bien? Bueno, un placer enorme estar acá en la primera edición de Liberia, la verdad con muchísimas expectativas para tener un excelente programa. Y por otro lado tenemos una persona muy especial que ya viene trabajando con nosotros desde que se creó, se fundó el medio Liberia, al domador de cucas, Jeremías Coaglino. Gracias, sí, los vamos a seguir domando acá todos los jueves, se vienen invitados interesantes, vamos a estar hablando de noticias actuales del gobierno, así que los invito a que todos los jueves vean el programa que va a estar muy entretenido. Bueno, la verdad que nada, quiero arrancar más o menos preguntándole cómo están, cómo fue su semana. Bueno, yo con los chicos comparto clase de facultad y la verdad que el otro día tuvimos una clase muy interesante de microeconomía. Por suerte, la verdad que con lluvia estaba bastante pesada la clase, digamos, pero bueno, llevé para compartir algo muy rico, ¿no, Lean? Sí, claro, tuvo gigantescos elogios, así que ustedes podrán verlo después, supongo que en imagen, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, y hechos por una persona muy especial que también está atrás en la producción. Atrás de cámara, sí, fundamental para que esto salga también al aire. De paso también quiero aprovechar para los que están atrás de cámara, presentarlos, que están acá en el proyecto con nosotros trabajando. Por favor, quiero que le demos un fuerte aplauso a Fausto. ¡Dale, Fausto! Está Joaquín por el otro lado también, el creador de lo que llevé el otro día en la facultad. No sé si la producción lo puede pasar. Ahora no llevé trajeron unos nada igual. chipás, chicos. No, unos chipás caseros. Sí, ahora ratonearon. Extraordinario. Llevé unos chipás caseros que fueron hechos por Joaquín y estaban muy buenos. ¿Se acuerdan Sí. la textura? Vos, Alan, hiciste... Estaban bastante gomosos, estaban buenos. Lo disfrutaron mucho, Ok, sobre todo Lean, ¿no? Que estabas muerto de hambre, que siempre decís que no podés comer, que tenés mucha hambre o no. Completamente, y bueno, ahí también tienen el aporte del mate, que también, digo, me parece que sería interesante destacar la calidad con la que se hace la montanita del mate y con la que uno produce también, ¿no? Pero bueno, fantástico, realmente, O sea, muy buenos. no tengo que aclarar que el mate lo haces vos, ¿no? Por todo lo que dijiste. obvio, naturalmente, así que gran combinación y gran complementariedad. Bueno, gracias Joaquín por los chipá y por compartir con los chicos. Bueno, quiero empezar hablando un poco, hoy la verdad que estoy indignada. Estoy enojada y lo quiero traer hoy al stream para conversar un poco porque estoy cansada de escuchar a los medios constantemente sobre lo último que se está hablando, sobre cómo se está opacando ante una situación hoy en día toda la gestión y todo el avance que venimos teniendo y la evolución que venimos teniendo en el gobierno. Estoy cansada de escuchar el departamentito de Adorni. ¿Por qué no charlamos acá en el stream sobre los robos más importantes y más graves que tuvo el país de la Argentina? Alan, ¿vos qué me podés contar de eso? ¿Qué opinás? Bueno, Estás igual de indignado que yo, me imagino, ¿o no? yo estoy indignado, pero no solo con eso. Estoy indignado con todo el sistema, que es el sistema político, el aparato político corporativista, que nos pisa la cabeza a todos los argentinos. Y parece que se olvida muy rápido el sistema de las causas que se están investigando los gobiernos anteriores. Tengo 3 causas que traje hoy para debatir, para charlar. Son las más conocidas a nivel país, a nivel historia. Se puede decir... Pues son las más recientes. Se puede decir el choreo más grande que tuvo la nación argentina. El robo del siglo. El robo del siglo. Nunca se vio en ningún lado en la historia que se hayan afanado tanta guita y encima a vista de todo el mundo, a plena luz del día. Sería el refrán, digamos. Traigo la causa vialidad, conocida que ya está ejecutada, ya lleva 6 años la condena de Cristina Kirchner. Sí. Le dieron 6 años de condena. O sea, Falta que se le sumen de todas las otras. falta Claro. que se le sume la de la causa Cuadernos, que está en tratamiento, que es otra que traigo hoy. Y una que está tomando relevancia estos días porque se va a levantar el secreto de sumario, que es la causa de las CIRAS. Sistema de Importación de la República Argentina. Mira vos. Contame, Alan, un poco de vialidad. Me suena el nombre Lázaro Báez. Expliquémosle a la gente que capaz no sabe qué pasó con vialidad, por qué se le dice vialidad y qué es lo que está pasando y qué es lo que no se está mostrando ahora con tratar de opacar a toda la gestión que viene haciendo el gobierno y ensuciar en los medios cosas que no son tan relevantes como las que sí habría que preocuparnos. Bueno, yo siempre digo que para los términos técnicos, como dice Javier, yo soy bastante bruto en eso, así que yo creo que mi compañero acá Lean me va a ayudar con los términos técnicos, ¿Cómo no? más técnicos, pero bueno, vialidad
era lo que se encargaba, era el organismo que se encargaba de hacer las rutas nacionales. Claro. ¿no? De hacer las rutas, la obra pública. Vialidad empieza, cuando asumen los Kirchner, toda esta causa empieza más o menos en el año 2005. Ahí empiezan los grandes choreos, tipo cuando ya se acomoda ya el sistema, ya está todo estable. Y ahí dicen, bueno, vamos a empezar a hacer nuestras mañas, nuestras obras de teatro. Pues todo es un acting para la gente. La famosa obra pública. Pero bueno, sí, la famosa obra pública. Esto empieza acá, días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la Nación en el 2003, se crea Austral Construcciones, que era una empresa que le pertenece a Lázaro Báez, justamente. Cuya ocupación era, en ese momento. Un cajero de banco. Ajá, ok. Tremendo. Hay que explicarle a la gente cómo un cajero de banco se transforma en el tipo más millonario de toda la República Argentina. O por ahí, el mayor terrateniente Tremendo. de la República Argentina. Entonces, les voy a contar cómo era el modus operandi de esta banda de ladrones. Porque es una banda de ladrones de caso técnico. No sé si alguno ve History Channel, ID Investigation. Esos canales que son para ver horas y horas. Porque tiene todo lo que es. Te cuentan la subtrama, cómo era el movimiento, cómo la gente no se daba cuenta, todo a plena luz del día. Es impresionante. El modus operandi era sencillo. Se ejecutó empezó esta empresa, Austral Construcciones. Entonces, ustedes saben que el mecanismo para obtener obra pública, licitaciones de obra pública, es a través de competencia. Claro. Casualmente todas las competencias estaban arregladas y el 80% de la obra pública de Santa Cruz iba a parar a Austral Construcciones. 51 obras públicas fueron. 51 obras públicas. De las cuales se completaron más o menos dos. O sea, dos obras públicas se completaron. De 51 y de la totalidad que le cayó a Austral Construcciones. Bueno, cosa rara. Entonces, ¿cómo era el modus operandi? Caía la obra pública, se ejecutaba el presupuesto de la obra pública con sobreprecio. Después, obviamente, ya que estamos robando, robemos bien, dijo. Sí, claro. No, sobreprecio, obra pública que no se hacía, está bien. Bueno. Sigue. ¿Cómo era el mecanismo? Los muchachos iban, intentaban hacer la obra, el acting de que estaban construyendo. ¿No se acuerdan antes del gobierno de Milei que siempre había maquinarias por todo lado en la provincia de Buenos Aires? Sí. Que siempre había esta obra que se está haciendo, vale tanto. Todo el acting que le gusta a la gente, ¿no? Que le gusta a los políticos, más que nada. Invertían más en el cartel de esta obra se está haciendo que en la obra en sí. Totalmente, y aparte como una cuestión de privilegio con Santa Cruz, con una persona que no era totalmente conocida por nadie. Ahora, ¿qué vínculo tenía Lázaro Báez con Cristina Kirchner? No, bueno, con Cristina en particular no, pero lo tenía el vínculo con Néstor. Eran conocidos con Néstor. Y todo arranca, bueno, él se hace en la empresa de construcción, es el banquero, es el cajero del banquero, se hace la empresa de construcciones y se empiezan a licitar obra pública. Y en el medio de la maniobra era, bueno, no se hace la obra pública, se hace sobreprecio. 400% más o menos sobreprecio tenían las obras aproximadamente. Sí, 4 veces más, está bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo era el modus operandi de blanquear el dinero? La manera de blanquear el dinero era fácil. Los Kirchner tenían los dos hoteles más conocidos, que son Otesur y Los Sauces. Entonces lo que hacía Lázaro Báez, alquilaba las habitaciones más caras del hotel. O sea, las premium, las que a vos te cobran $15.000, las que están diciendo ahora que se fue a Dornia $15.000, o no sé cuántos dólares, impresionante, 5 estrellas, un hotel en el sur, ¿saben lo que es? Un hotel en el sur, 5 estrellas. Y no se habitaba nadie. Entonces, esa plata llegaba en blanco a los Kirchner, técnicamente en blanco a los Kirchner, y le quedaba el dinero limpio, digamos. Y era un negocio redondo porque ganaba la empresa Austral Construcciones con las licitaciones al 400% sobreprecio y ganaban los Kirchner a través de sus negocios y la vuelta de dinero en blanco que había. Aproximadamente, bueno, ya esta causa ya fue la más conocida hace 2 años, no hay como mucho sondeo de qué hablar, ya fueron condenados los que tenían que ir condenados. Cristina, la jefa de la banda, fue condenada a 6 años de prisión. Lo está cumpliendo hoy en San José 1111. Así es. Ahora, si nosotros recortamos acá, ya suena o parece totalmente escandaloso, pero imagínense todo lo que viene.
porque esto es solamente una pequeña parte del total de las cosas que trajiste. Y sigue avanzando, porque hace poco se hizo el decomiso de 685 mil millones de dólares, me parece que fue, a Cristina, Lázaro Báez. millones de dólares, 680 millones de dólares, para ser precisos. Que igualmente, siempre todas las cifras de las que hablamos son siempre estimativas, y la justicia estima para abajo, nunca va a estimar para arriba, entonces siempre estimativo. Ahora con el tema de la inflación se fue a 1.000 millones de dólares. Y eso una de las causas de todas las que se le tiene que solo una causa. En una de las causas, y ojo, a mí la última, que es la de la Cira, me parece la peor de todas. Y la Yo que más creo plata que suma. la verdad que es una locura. En síntesis, lo que hizo el gobierno fue investigar por qué se direccionó obras públicas a la provincia de Santa Cruz, donde había cuestiones ilícitas, donde había sobreprecios, y creo que estamos hablando de muchísima plata, y que también nos deja pensando a nosotros como jóvenes en qué sistema estábamos viviendo, qué era lo que se permitía y cómo podemos, la verdad que hoy estar, no sé, tan pendientes del puterío que hay hoy en día en los medios y no sobredimensionar la gravedad de las cuestiones que venían pasando antes. Es muy grave lo que pasó. Tenemos otro tema también muy fundamental, que es el tema de los cuadernos. Lean, ¿vos qué me podés contar de eso? Porque también es algo muy grave, de hecho hasta unos últimos días está saliendo algo de eso en las noticias. Quiero saber bueno, es completamente interesante. Yo, antes de arrancar con eso, le quería preguntar a Alan, ya que él nombró lo de History Channel, ¿cómo piensa él que va a ser recordado todo esto, todo este arsenal de cosas en la historia? Yo creo que deberían hacer una película. Claro. Encima, vos preguntaste, Nicole, por la causa de Cuadernos. El tema de la causa de Cuadernos es una historia verdaderamente de película. Sí. Ahora se la Una voy serie a como la de relatar. Menem. No sé si es una serie, se podría hacer una película que va a ser taquillera. Sí, yo simplemente doy el pie de que se trata, o sea, hay que agradecerle al trastorno obsesivo compulsivo del chofer Centeno por haber dejado todo anotado. O sea, Pero lo que es explicá interesante de primero la quién es causa, Centeno. claro, básicamente de lo que estamos hablando es de un chofer, del Oscar. chofer que vio, claro, del chofer Oscar Centeno, que vio pasar todos los bolsos con dinero y todo el traslado y los detalles de horas y los detalles de días y los detalles sobre todo también de montos y de participantes que se dieron en base al robo coordinado durante años por parte del gobierno kirchnerista. Entonces es completamente interesante ver que solamente gracias a este trastorno y a esta situación que él tenía personal es que queda todo registrado y después se utiliza años después como prueba judicial. No sé si es un trastorno. Para mí sí. Para mí es definitivamente. miedo. Miedo que tenía que lo maten. Totalmente. Para Es mí es un decir, que trastorno. había empresarios que entregaban contratos a funcionarios a cambio Sí, de coimas. exactamente. O sea, es una gravedad terrible, y el propio conductor era el que llevaba a esos empresarios, a los funcionarios, a darle las coimas, y iba en todo el recorrido anotando todo en el cuaderno, los Sí. viajes que hacía, cuánta plata era. Bueno, ahora Sí. te voy a explicar en detalle cómo fue eso. Hace, ¿cuánto? 2 días les estaba mandando a los chicos por el grupo la noticia, creo de la semana, que es que le hicieron histórica audiencia a, ¿cómo es el periodista? Cabot. Claro. Cabot. A Diego Cabot. Le hicieron 12 horas de audiencia. Tuvo que declarar, la justicia intentando, dándole la vuelta al asunto para que el tipo pise el palito. El tipo, Sí. como un héroe nacional, nunca pisó el palito. ¿Saben cuánto le hicieron declarar a Cristina Kirchner por esta causa? 30 minutos. El tipo declaró 12 horas, nunca cometió, nunca afanó nada. Y Cristina Kirchner declaró Que 30 se choreó minutos. todo 30 minutos. Sí. O sea, los privilegios de la casta política. Absolutamente. Digamos. La causa empieza así. Diego recibe a través de una persona en común unos cuadernos, una caja. Vamos a hacer un resumen porque, bueno, hay un documental en YouTube de la Nación, de más o menos 1 hora, dividido en varias partes, de cómo Diego va relatando cómo fue todo el proceso. Para hacer un resumen, una síntesis, Diego recibe los cuadernos, está 1 año y medio investigando los cuadernos, sin contarle a nadie lo que tenían, se pasó investigando de dónde salía la plata, si era verídico, ¿no? Porque para comunicar este tipo de cosas que son gravísimas, tenés que investigar primero si son verídicos. Se pasó investigando las fechas que decía el cuaderno, porque vos sabrás, lean, el cuaderno, como vos decías, el trastorno decía Sí. día, ¿cómo era? Decía día. Claro, día, hora, o sea, yo creo que él no hubiera tenido necesidad de dejar todo anotado con tal nivel de prolijidad si no hubiera tenido una obsesión o algo personal. Para mí no es algo que él quiso dejar como un registro de prolijidad, No, sino es que- porque, o sea, sentía esa necesidad. Yo te refuto tu palabra. Cuando entrega Centeno al amigo en común que tenían entre Diego y Centeno, le dice, si me pasa algo, acá está todo. Ah, bueno. Eso le dice.
Para mí capaz no era Bueno, por ok. un trastorno obsesivo compulsivo. Para No, mí era por 6 miedo a que lo cuadernos maten. escritos eran. Por miedo a que lo maten. ¿Cómo? 6 cuadernos escritos, me parece. Me parece que sí, no tengo la cifra exacta, pero Y me parece que 87 son- imputados. que O sea, son- la causa ya actualmente... Entonces, ¿cómo es el proceso de investigación? Empieza a revisar los cuadernos, encuentra día, hora, fecha, lo que llevaban esos bolsos, cuánto eran milimétricamente los dólares que llevaba ese bolso y cómo era la metodología. El gobierno nacional tiene la potestad, ¿no?, de darle a las empresas que quieran licitar para competir, tipo gas nacional, electricidad, tenés obra pública, lo que estábamos hablando, lo mismo Sí. que pasó en Santa Cruz, pero a Sí. nivel nacional, escala nacional. Entonces las empresas empezaban a competir, ¿no?, en un sistema justo, a ver qué empresa ganaba el sorteo de la licitación pública. El tema es que, como siempre, ¿no?, los sorteos estaban en los Kirchner, en la época de los Kirchner, siempre los sorteos estaban arreglados a dedo. Eso es algo particular de todos los casos. Siempre todo va a estar arreglado a dedo. Pues una corporación política, ¿no?, que como bien define, entre los amigos, todo. Ujú. Al enemigo nada, Claro. diría el buen general Perón. Al Bueno. enemigo ni justicia. Y paradójicamente, en este caso, la justicia es la que está operando contra, digamos, o sea, que está actuando justamente contra estos casos. Dice, bueno, estos empresarios tenían que pagar una coima para ganar la licitación. Y obviamente la licitación a sobreprecio. Durante más de, ¿qué te diría?, 10 años esta maniobra, porque los cuadernos de Centeno empiezan en el año 2005 y terminan cerca del año 2015, cerca de la campaña de Claro. las elecciones presidenciales. Durante 10 años esta metodología se estima, como siempre, nunca se sabe cuánto es el monto total de este gran robo. Algunos lo estiman entre $800.000 y $1.500 millones. La justicia, como siempre, estima para abajo, está estimando $200 millones, que es poquísimo, para nada, 10 años sistemáticos No, claro. de robo de licitación de obras públicas. Ni que hablar. Y lo de esta causa en 2016, donde José López entra con los bolsos al convento, donde, miren, les leo lo que había. Claro. Casi $9 millones, relojes de lujo, euros, yuanes, dinero termosellado y bolsos revoleados por arriba de la pared del convento. Todo esto es parte de la causa. Bueno, yo creo que algo que estábamos charlando con Nicole la otra vez era, nosotros los que somos jóvenes, relativamente jóvenes, 25, 30, quizás... ¿Quién tiene 30? en general, Claro, ¿qué te para pasa, que no se boludo? ofenda, que no se ofenda el público que tiene 30 y quizás... Bueno, no me quemes. No me quemes con el público. Pero bueno, nosotros los jóvenes crecimos viendo esto de los bolsos, los videos de los bolsos, los videos de los Kirchner contando plata, manojos de dólares. Y crecimos con esto y la verdad que no lo queremos ver Es que nunca más. lo- No queremos nunca más esto. Lo peor de todo es que el problema acá no estamos detectando a un funcionario corrupto, no estamos atacando a una persona que fue, metió la mano en la lata, se hizo el pelotudo y nos robó. Estamos hablando de todo un sistema de obra pública, todo un sistema Y todas las pruebas que preparado hay. para eso. Eso es gravísimo, o sea, creo que la verdad que... Es la corporación política, y lo define así Javier Milei. La corporación política es los políticos corruptos, los empresarios prebendarios, los sindicalistas garcas, los medios pautados y los periodistas ensobrados. Y que tienen Es todo un sistema para robar, Este saben es todo cómo- un sistema que está preparado para pisarle a la cabeza a los argentinos de bien y robarle los bolsillos todos los días. Robarle los aportes, robarle los impuestos, robarle las ganas de crecer y de progresar en Totalmente, un y país. todavía que desde la oposición se diga que no, que es mentira y demás, y tenés a un montón de empresarios declarando por horas cuánto tiempo les llevó entregar un bolso, pagar plata, o sea, ya deja de perder la credibilidad de que no es mentira o es inventado lo Si que hay dijo el 400 chofer. testigos Hay encima. un montón de testigos que fueron y empezaron tipo fichita de dominó cuando estaban detenidos. Uno empezó a hablar el otro, empezó a hablar el otro y ya creo que se volvió una locura. Y creo que esto fue lo de los cuadernos. Para mí en el top 3 entra en el top 1 de las cosas más graves que nos pasó en la Argentina. Y eso que no Estamos te cuento hablando lo de de la un CIRA sistema. todavía. Eso que no cuento lo de la CIRA todavía. Pero lo de los cuadernos se resuelve con la investigación. Diego Cabot lleva esta causa a Stornelli, me parece que era. Le lleva, entonces cae detenido Centeno y empiezan a caer todos los arrepentidos. Que para quedar arrepentido no es tipo, ay, me arrepiento, listo, ya está. Sacaban voy". beneficios claro. de la justicia. No. Si también ellos testificaban a favor, Claro, digamos. por supuesto, por la vida sí, arrepentida. sí, exactamente bien explicado, Nicole. Sacaban los beneficios de la justicia. Y esta causa está en trámite. Como les dije, hace 2 días Diego Cabot tuvo que declarar 12 horas. Cristina Kirchner declaró 30 minutos.
es un papelón, pero el papelón, para mí, creo que se lleva la coronita, es la causa de las Ciras. La causa de las Ciras es el sistema de importación de la República Argentina. Y acá quiero decir algo. No vamos a hablar de bolsos, no vamos a hablar de cuadernos, vamos a hablar de alguien que te dice si podés importar o no podés importar, si podés tener dólares, si no podés tener dólares. Lo más grave para mí es eso. Es que sobre todo creo que contrasta mucho con la parte cinematográfica del caso que recién mencionabas, o sea, los cuadernos en donde está todo visible, en donde uno puede imaginarse la escena. Acá es mucho más técnico y complejo. Para eso tenemos al experto aquí a mi izquierda. Bueno, experto creo que Adelante, le quedaría adelante. al Sí, gran sí, La sí, Nata. La ¿Cómo Nata fue- pasar? Lean 2 puntos. ¿Cómo pasar la pelota a mi amigo? El experto. Porque es el experto, quiero preguntar. Dios. Tipo, él estuvo en la Cira, ¿qué onda? Bueno, espero que no. No, Espero que no. esto, gordo, no. Basta que me van a llamar a declarar. El experto francamente. tiraba. Bueno, está bien. Yo creo que el experto es La Nata, que es un momento para recordar a La Nata, que el tipo, Ni que hablar. a pesar de diferencias ideológicas, el tipo fue el que mostró todas las noches, entre el horario prime de stream, del canal El 13 creo que era, Sí. cómo iban a investigar ellos. Yo me acuerdo patente cuando tenía 12, 13 años, me acuerdo patente cómo iba el equipo de La Nata a investigar al sur, los hoteles, nos mostraban los hoteles que estaban vacíos, Sí, que no ¿no? había nadie, las rutas que no se Increíble. hicieron, que eran todo piedra, nos mostraban, bueno, ya para la época 2019, que fue el de la causa Cuadernos, no, pero lo de vialidad fue en su momento algo que le hizo perder la elección a Cristina Kirchner en el año 2015. Y bueno, aún así, siguió habiendo más corrupción. El caso de las Ciras, para tener en cuenta, Pongámoslo en tiempo cronológico. ¿Cuándo se dio lo de la Cira? ¿En qué gobierno? Tírame nombres, así. Quiero que me tiren nombres. te tiro nombres, en el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Porque no hay que olvidarse que Cristina fue Y Sergio Massa, vicepresidenta. le sumamos por el Sí, sí, trío Massa. ahí. Le Sergio sumamos- Massa, el ministro le- de Economía. Le sumamos a Sergio Massa, Que se fue el suma- responsable, ¿no? De presentar que se arme este sistema de la Cira. ¿Él no fue el que presentó eso? Sí, no sé y si me en equivoco. 2022 tomó el rol de presidente, o sea, Exactamente. manejaba todo Sergio Massa. Mirá, Exactamente. mirá qué interesante cómo... porque el sistema en sí de vialidad y de cuadernos separa todo en un momento con la muerte de Néstor Kirchner en el 2010, para ponerlos en síntesis. Realmente era él el jefe de la banda, con los amigos, Lázaro Báez, y... Debido, José López. Sí, Debido, López, Lázaro Báez, era él el jefe de la banda. Cuando muere Néstor, misterioso, otro día podríamos hablar de la muerte de Néstor Kirchner, que fue bastante Estaba en el cajón. sospechoso, a cajón cerrado, un presidente de un día para el otro. Hay varias teorías todavía sobre eso. Pero todo esto para cuando muere Néstor y se reanuda a los poquitos meses con Cristina Fernández de Kirchner siendo la jefa de la banda, como bien diría Feynman, y comprobado ya, jefa de la banda y salió mal. No era una jefa, digamos, impecable. El jefe impecable era Néstor, porque hasta ese momento no lo habían descubierto, hay que decir todo. Entonces Cristina no era la jefa impecable que era, que decían que era. Entonces ya creo que encontramos a una Cristina más desgastada en el gobierno de Alberto Fernández, más cansada, más viendo todo lo que se venía de los juicios de vialidad, de la causa Cuadernos, que también se estaba hablando mucho por 2019, 2020, que fue cuando salió todo este tema. Y creo que le delega el rol de jefe de la banda a Sergio Massa. Sergio Massa asume como superministro de Economía, tenía la verdad que varias funciones dentro de la cartera, después Jere capaz me las podés detallar, Sí. cómo eran esas funciones que tenía Sergio Massa como superministro. Eran 5 ministerios. 5 ministerios, una locura. Manejaba 5 ministerios y ahora hay ¿cuánto? Hay 8. Pará, quiero saber, Lean, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo podrías definir a Massa en 3 palabras? Me parece que hay una que tiene una connotación negativa, pero también me parece que 3 políticamente... palabras. ¿Cómo Ok. puedes definir a Massa en 3 palabras? Oportunista, Bien. mediocre y... A la cámara, a la cámara, a la cámara. Oportunista, mediocre y trucho. A ver quién tiene algo más picante. Yo creo que lo defino como profesional.
También. Porque También. el tipo es un profesional de la iba política. cambiando Eso también de es partido verdad. constantemente para seguir con los curros. Es- Antes, obviamente, de ser el superministro de Alberto Fernández. Es un profesional de la política el tipo. Te Coincido. demuestra qué tan profesional es y cómo mantuvo este sistema, que el tipo, habiéndose gastado, que ahora les voy a contar, todas las reservas del Banco Central, sacó 37 puntos. ¿Ustedes creen, ahora vamos a volver al tema de Cira porque dejamos al público con ganas de saber qué fue lo que pasó con Cira? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Sergio Massa generó ese impacto como lo podemos ver nosotros, como una persona panqueque, como una persona mentirosa, como una persona hija de puta? ¿Ustedes creen que la sociedad lo puede ver así? ¿O piensan que tienen alguna posibilidad política en algún momento de poder volver a tomar las riendas de algo? No, creo que una enorme porción de la población considera que efectivamente es así. Y además me parece que lo que termina de catapultarlo a un lugar deleznable es su pésima gestión económica. O sea, me parece que eso le termina poniendo el sello de todos los atributos negativos que lo precedían. Compañero Jere. No, y no solo eso, asumió, la gente se dio cuenta primero porque perdió una elección, perdió el balotaje, donde Sí. recibió una economía que ya estaba devastada, pero la terminó haciendo todavía más mierda, dejó 211% de inflación, Percha contra la pared. aumentó Sí. la pobreza, empeoró el cepo, dejó una brecha cambiaria muy alta, aumentó mucho más el dólar, o sea, dejó la economía más destruida de lo que la recibió. Bueno, no sé si a propio beneficio de ellos, comentó el dólar. Pará que te quiero contar Dale, cómo era el ¿Qué sistema. pasó con Cira, muchachos? Pero, ¿Qué pasó pero con antes Cira? déjame contarte mi Bueno. opinión. Yo creo que nosotros estamos acá en este medio para recordarle todos los días a la gente, o los mayores días que hagamos streaming los jueves. Después quiero que sean más los días, todos los días, porque hay que estar dando la batalla cultural todos los días, porque la gente se le olvida rápido las cosas. Así es. Entonces, yo les vengo a mostrar acá todo el sistema de operaciones, cómo era la maniobra para quitarte el bolsillo a vos, gordo, que vos te la pasás Claro. laburando todos los días, Claro. pagás impuestos, aportás en blanco. Y la verdad, ¿cuánto cobras? Miseria, porque Claro. estos tipos se afanan Y todo. algo de lo que dice Alan es que también dar la batalla cultural es comunicar, y hoy en día es muy difícil comunicar algo. Entonces creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme también para, como les digo y como dije al principio del stream, no terminar de opacar los grandes avances que tuvo este país y que ustedes recuerden todas las cosas que vienen pasando, todo lo que vinimos viviendo hace mucho tiempo y la gravedad de que podamos llegar a tener un riesgo de que estas personas vuelvan al poder. Y no creer las mentiras de, por ejemplo, la deuda que le dicen que Milei tiene con las universidades. Massa dejó mucha más deuda y el gobierno de Milei la paga, Massa no la pagaba, las jubilaciones que cayeron un 40% con el gobierno de Sergio Massa. O sea, todas esas mentiras que dicen del gobierno de Javier Milei en realidad pasaban con el gobierno de Sergio Massa. Bueno, Alberto Fernández en realidad. No, es que hay- Todos son lo mismo. que hay un montón de cosas. Ahora te voy a contar lo de la Cira. La Cira empieza con el cepo. ¿Cuándo asume Massa? Creo, me parece, no soy muy Septiembre del técnico. 22. Exacto, Sí. con las fechas, septiembre del 22 duró hasta el 10 de diciembre del 2023, que fue cuando asume Javier Milei, o sea, cerca de año en monedas. Empieza con el tema del cepo. El cepo no te permite, quizás mi compañero más técnico le puede decir que es el cepo, pero Sí, es una restricción a la compra de dólares. Fin. sí, Eso. no podías Uy, fin. comprar, no podías comprar dólares. Yo creo que, bueno. ¿Qué pasa? Entonces empiezan a haber distintos tipos de cambio en Argentina. Creo que tuvimos cerca de 25 tipos de cambio. Pero había uno muy interesante que era el contado con liqui, que era el que se liquidaban todas las importaciones, ¿no? En un momento la brecha empieza a crecer y crece hasta el 200% en un momento del gobierno. Y justo pasa todo en campaña. Todo muy, muy extraño, ¿no? Pasa el dólar, teníamos un dólar oficial cerca de 350 pesos y un contado con liqui cerca de los 850, 900 pesos. La cosa era así, si vos querías traer algo, importar algo del exterior, vos tenías que hacerlo con el dólar oficial, ¿no? Ese que supuestamente estaba a 350 pesos. El gobierno pone cepo porque si está un dólar tan barato, el blue está al triple de precio, al doble Claro. de precio, la demanda va a ser infinita. Entonces te vas a quedar sin dólares. Cuando empieza, quiero que tengan estos datos bien en la mente. Cuando empieza a rendir el día 1 del cepo, las reservas brutas del Banco Central son cerca de 40.000 millones de dólares. Las reservas netas son cerca de 5.000 millones de dólares. Y yo les voy a contar cómo recibe Javier Milei el Banco Central. Con qué reservas recibe Javier Milei el Banco Central. Pero bueno, empieza que no... Entonces, al haber cepo, vos necesitas hacer un trámite burocrático para que te habiliten a comprar dólares.
Eso fue importar. lo que se implementó. Claro, la Lo CIRA. que implementó Sergio Massa, que básicamente, en otras palabras, era un permiso para importar. Vos tenías Sí. que pedir permiso. Pero ¿cuáles eran los problemas de ese permiso, entre comillas? No, y encima Perdón, defienden la sí. industria nacional y cobraban un peaje para importar. O sea, todo No. lo contrario a lo que defienden. Sí, por supuesto. Vos nombrabas recién los tipos de dólar. ¿Quieren escuchar algunos de los tipos de dólar más locos y estrambóticos del mundo? Yo me acuerdo, Vamos. yo me acuerdo Vamos. uno. Vamos. Yo me acuerdo uno. Yo me acuerdo Dale, el dólar ¿cuál? Qatar, me acuerdo. Bueno, El es dólar impresionante. Coldplay. Pero Dólar Pará, Coldplay, ¿qué era démosle eso? el Seguimos. show al querido. dólar Coldplay, dólar Netflix, ¡Epa! dólar Tecno, Pará, dólar pará. lujo, dólar cripto. ¿Cómo dólar Netflix? Sí, dólar Netflix. o No Pará. sea, es un dólar Spotify. Netflix, boludo. ¿Cómo dólar Coldplay, boludo? ¿Qué Dólar era de eso? vino y Malbec. O sea, no, cualquier cosa. pará, Jere, ¿qué le tuvo que ver con pasa? el recital de Coldplay. Bueno, Claro, venía Coldplay y vos tenías que Sí. comprar un dólar específico Sí, sí, para sí. que venga una banda a cantar acá. Es impresionante. impresionante. Creo que son 22 tipos, ¿no? De cambio. Seguí Cerca contándonos entre un 22 poco y más, a ver. 25. Dólar turista, dólar solidario, hay que ver ¡Epa! solidario para quién. Dólar futuro, dólar importador. Sí, bueno. ¿Solidario para quién? ¿Para quién, no? Bueno, boludo. Bueno, obviamente dólar informal, dólar Para, turista, ¿dónde tarjeta. usabas el dólar solidario, por ejemplo? No tengo la menor idea. O sea, no se sabe exactamente. A ver, es confuso y se usa para confundir a la gente. Bien, como decía Alan, o sea, tiene mucho que ver con una artimaña de confusión. Y me parece que de forma indirecta también está involucrado con la corrupción que estamos nombrando acá. No, es porque le gusta distraer a la gente y Por venderle, eso, venderle es humo. un Yo distractivo. les quiero recordar que hasta no hace mucho, de hecho, justamente en esta época de las iras y como el tema del dólar blue que crecía tanto, estos tipos hacían todo el acting de ir Claro. a las cuevas de dólares con los Eso. gendarmes y decir, no, bueno, estamos controlando. Y así controlaban el dólar los tipos. Totalmente. No. Y ellos acá, tenían todo el Totalmente negro. kamikaze. Claro. Y Y, acá el los que problema- estaban beneficiándose de esa operación eran ellos. Por eso, Totalmente, todo acá el kamikaze. problema era que el Estado decidía quién importaba, Sí. cuándo y cuánto. ¿Y qué pasaba? Retomemos. Había empresas que necesitaban insumos que se quedaban frenadas porque el Estado decidía quién sí y quién no, quién tenía más Escandaloso. trámites y quién no. Entonces, yo creo que el problema acá se basa por la discrecionalidad. No había reglas claras, muchachos. O sea, el Estado decidía si vos como empresa podías importar o si vos como empresa no. O sea, creo que eso Bueno, es voy a explicar lo más grave. la maña de las iras rápido, así no se nos va el tiempo. Pero es exactamente lo que decís. El Estado a dedo, con este poder que tiene el Estado, al darle más poder al Estado, puede seleccionar a dedo. Corporativismo político, amigos. ¿A quién le daba el permiso para la CIRA? ¿Por qué o no por qué? Digamos, vos hacías el trámite, todo legal, eras un tipo que aportaba, que ponía impuestos, que pagaba los impuestos y querías importar algo para traer y venderlo acá, hacer el negocio, traer ropa china, qué sé yo, traer tecnología de Estados Unidos y no podías. Y el Estado nunca te decía por qué, el Ministerio de Economía nunca te decía por qué no te habilitaban a vos la CIRA. Esto tiene que ver mucho con el secretario de Comercio, que también había puesto más a dedo, que era Tombolini, Sí. amigo Qué también. personaje Tombolini, ¿eh? Amigo de Massa. También conocido como Tongolini. ¿Por qué Tombolini? Tongolini. Contanos. Por hongos. Y del Tongo. Entonces empezaron a aparecer, gracias a la brecha, y la discrecionalidad con la que se daba a amigos el tema de las iras, coimas de entre el 10 o 15% sobre la importación. O sea, si vos querías traer, no sé, eras un gran empresario y querías traer una importación de 2.000 millones de dólares, era el 10% o 15% de esa importación. Sí. Y ahí pasaba también a veces que la importación también se facturaba sobre precio, ¿no? Porque siempre pasa en todos los casos que si van a robar siempre vamos a facturar sobre precio, Bien. vamos a hacer chanchada, ¿no? Entonces se facturaba sobre precio y te daban los dólares. Vos le dabas la coima al funcionario público o el amigo del funcionario público Sí, claro. y vos tenías los dólares a 350 pesos y los ibas a vender al mercado informal a 900. Era un rulo Gran financiero del 200% de ganancia. Era una cosa morbosa. Ganancias millonarias del 200% que no se ven ni siquiera en Wall Street estas ganancias. Por eso no Tengo- devaluaban, porque les convenía. Tengo Claro, obvio. una pregunta. ¿Hay una condena firme de esto? Se está investigando la causa. Hay denuncias. Se está investigando la causa. Cae la causa en el juzgado de Ariel Lijo, que casualmente también tiene las denuncias que se le están haciendo a Manuel Adorni. Y da la casualidad de que se están avanzando más sobre las denuncias de Manuel Adorni que de las iras. Y esto fue hace 4 años y la Adorni que hace 2 meses. Claro.
O sea, de vuelta al corporativismo político. Siempre lo mismo, siempre es este sistema que está pegándole a los que vienen a cambiar las cosas. Todo este tema también de que se queda entre el 10% y después para el que era un beneficio para ambos, siempre el negocio es así, el beneficio para ambos, 10%, 10 o 15% se lleva al político, que te da la cira, Sí. y el rulo financiero se lleva al empresario. Esto se descubre, sí, son todos modismos similares, burdos, asquerosos. Esto se descubre a través de el celular de un personaje, lo vamos a explicar medio rápido, porque no viene a colación en este momento, pero un sujeto que se llama Pichirilo. Eso te iba a decir, hablando de empresarios. ¿Qué pasó con Elías Pichirilo? Bueno, Pichirilo le descubren esta causa en el celular. Que es un millonario ligado al mundo financiero y al mundo mediático. Ex esposo de Jessica Sirio. Casualmente Jessica Sirio, también ex mujer de Martín Insaurralde, del tipo que estaba con los gatos en el yate. ¿Vos lo conocías, Lean? Sí, Elías claro. Pichirilo. Sí. No te voy a decir que somos amigos, ¿no? Personalmente que no creo que lo conozca. Sí, la verdad que me fui a tomar un café ayer. Por eso, no, bueno, de nombre, obvio. Pero estoy esperando más información, obviamente. No, claro, bueno. Elías Pichirilo estaba casado con Jessica Sirio. Se había pagado un casamiento, la verdad, monumental, que seguramente lo que se está investigando, de dónde venían estas ganancias para pagar el casamiento, para pagar los countries que tenían, para pagar todo el nivel de vida que mantenían. Y esto me hace acordar muy similar a cómo se van descubriendo por los mismos métodos las distintas causas. Las causas de vialidad, ¿se acuerdan? Más o menos empieza a tomar un poco de relevancia con Leonardo Fariña, que algún día creo que estaría bueno traerlo acá al programa. Ni que hablar. Pero Leonardo Fariña, que se empieza a salir de joda en Puerto Madero con un Ferrari, tenía en ese momento, mi edad tenía 25 años Y Leonardo Fariña. Ese muchacho, Elías Pichirilo, también se empezó a acusar mediáticamente de que él tenía una gran deuda con otro empresario y parece ser que se involucró a la policía y le plantaron drogas, le plantaron cosas a ese funcionario, a ese empresario, y lo llevaron detenido para que el tipo se lo sacara de encima. Y después Algo es muy Milei grave. dictadura. Yo tengo un video que quiero que después pase Ponelo, a la producción. ponelo. Cuando lo tenga la producción, Porque el caso en sí se volvió viral. Mirá. Mira, tengo una pregunta para vos, Pichirilo. ¿Por qué corres en boxer de la justicia si no tenés nada que esconder? Le diste Está con un corriendo caño. en boxer. Le diste con ¿Qué un le caño. pasa? No, yo creo que no es cómo actúa una persona que es inocente, no actúa así. Es No, que, obvio. ¿cómo también? O sea, es para ponerse a pensar, porque esto no tiene nada que ver con cuadernos, no tiene nada que ver con vialidad, no tiene nada que ver con la cira, pero cómo una persona puede estar con poder, con guita, estar relacionada con la policía y llegar a plantar drogas a otra persona, que otra persona esté detenida. ¿Cómo una persona con poder puede llegar a hacer eso? O sea, es volver al sistema de siempre, de que están todos comprados, son todos corruptos. Es una locura. ¿Y esto en qué momento se dio? ¿En qué gobierno se empezaron a detectar este tipo de cosas? El gobierno de Javier Milei. Claro. Ahí es donde se empezó a investigar, pero había algunas acusaciones que ya venían desde el gobierno anterior. ¿Puede ser? ¿O Sí, me el de equivoco? Alberto Sí, claro. Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero, digamos, contribuir también recordándole a la gente un caso que debería tener más notoriedad, que tiene que ver con la corrupción en aduana, vinculado al funcionario Guillermo Mitchell. Esto también hay enormes acusaciones y también es un funcionario clave viene, puesto por viene Massa. por la misma causa. Bueno, los respiradores que no entraban de Messi, por ejemplo, los 32 respiradores que por las trabas de aduaneras Tenemos no entró un montón de ninguno, cosas gente de que se que hablar, moría. pero acá los chicos de la producción me están Mira, apurando. miren. ¿Qué Ahí está sería lo la de imagen? Lo de los respiradores. Ah, los respiradores. Ah, bueno, No, claro. no, O sea, impresionante. no les importaba a la gente. No, bueno, Venían- el tema de lo las de bueno importaciones, había hospitales, esto está confirmado, había hospitales que no podían traer insumos para cardiología, por ejemplo, porque no podían hacer la coima, porque eran Claro. tipos honorables que no ponían coima para traer insumos. Pero Voy bueno, a- vamos a sintetizar, te quiero sintetizar, todo esto se está investigando en la justicia. Lo que se está tomando de base es el nivel de importaciones que hubo entre esa época, entre el septiembre de 2022 y 10 de diciembre de 2023. Y toman una base de entre 10 o 15% de coima. ¿Sabés cuánta guita se supone, o se presupone que se llevó esta gente? ¿Cuánto? 3.500 millones de dólares. O sea, es la causa
con la que más guita se robaron? En teoría es la causa con la que más se guita se compre, robaron. sería En eso. teoría se afanaron el país. Y si se acuerdan, yo les dije, tomen nota de cómo quedó el Banco Central al final del gobierno de los Kirchner. Ahora, al final del diciembre del 2023. ¿Se acuerdan? Yo dije 40 millones bruto, 40.000 millones bruto y 5.000 millones netos. Y ahora la causa sigue abierta y este muchacho actualmente está imputado, ¿correcto? Claro. Pero acá el número es relevante. ¿Qué pasó? Porque siempre te vienen contando, no, están saqueando el país, están robándose todo, se llevan el oro. Los datos son fácticos. Los datos no se los pueden refutar porque son datos. Entonces, el dato dice así. 40.000 millones brutos. Termina el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa en el Ministerio de Economía, que tuvieron que poner de ministro de Economía un abogado. Claro. Tipo para que vigile sobre la línea si la legalidad de los chanchullos que iban a hacer. Pero Javier Milei recibe 23.000 millones de dólares de reservas brutas, que la mayoría era el swap de China. No, lo que quedaba que no Totalmente. sabíamos. Lo que quedaba del swap de China. Y escuchar, reservas netas quedaban menos 11.000 millones de dólares. Una locura total. Pero me parece fundamental y muy importante poder poner estos temas en cuestión y que los podamos comunicar y no olvidarnos de todas las cosas que vienen pasando y la importancia de que lo podamos charlar ahora. Quiero que empecemos a hablar un poco, también un tema muy relevante, sobre lo que está pasando en Brasil o lo que va a pasar en Brasil. Tenemos una invitada muy interesante también que nos va a venir a acompañar. Así que contanos un poco, Lean, ¿qué sabés que pasa en Brasil? Bueno, a diferencia de esto que tiene una actualidad absoluta, lo que contaba recién Alan respecto de los casos de corrupción, también quiero llevarlos un poco al futuro o al futuro reciente, que tiene que ver con las elecciones en Brasil. ¿Por qué es importante? Obviamente, no solo por ser nuestro principal socio comercial, sino también porque tenemos dos presidentes con un signo político opuesto, tanto en Brasil como en Argentina, digo, Milei y Lula, y la idea o la perspectiva es que esto tranquilamente puede cambiar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay elecciones en octubre. Cada 4 años hay elecciones en Brasil, en el 22. No se sí. puede postular Bolsonaro padre porque está proscripto, ¿no? Sí, Bolsonaro padre cumple una condena de 27 años de prisión. Ahora lo mandaron a domiciliaria después de que entró en un cuadro de terapia intensiva en marzo. 27 años de Sí, prisión es 27. gravísimo. Y Sí. acá una tipa que se robó 680 millones y faltan todavía causas para comprobar, le dieron 6 años. La condena a Bolsonaro no tuvo que ver con corrupción, sino con golpismo. No sé si recuerdan los incidentes que fueron parecidos a los del 6 de enero en el Capitolio. Sí. Bueno, similar a eso, cuando Bolsonaro pierde, hay un grupo de agitadores que entra y toma la casa de gobierno y demás. Pero sí, cumple 27 años de prisión y ahora está en domiciliaria. Es el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, quien efectivamente está en la candidatura contra Lula. Y acá hay un montón de horizontes, un montón de perspectivas de cosas que pueden pasar que son interesantes para nosotros. ¿Cómo qué? Bueno, en principio, me parece que lo que puede cambiar es el mapa regional. O sea, vos hoy tenés que las dos principales potencias de Latinoamérica, Argentina y Brasil, si querés también está México ahí, tienen... Sí. Acabo de ver pasar a una regia que viene acá al stream. Bueno. Ahí tenemos a Sandra Broncino, que ella viene de Brasil, es influencer y actualmente está viviendo en la Argentina, para charlar un poco con nosotros justamente de lo que estaba contando Lean. Hola, ¿cómo me están? encanta tu saco, Ay, hermosa, gracias. divina. Perdón el retraso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? De Palermo, de Puerto Madero para acá, mucho tránsito. Ah, me imagino. Bueno, Bueno, contale un poco. Te voy a pedir que te acerques el micrófono, así Ok. te escuchamos todo lo que quieras decir. Contale un poco de lo que estábamos hablando Sí. justamente del tema de Brasil. Bueno, un placer tenerte acá, Sandra. Mira, básicamente estábamos charlando acá con los chicos sobre las elecciones en Brasil, las del 4 de octubre, y todo lo que tiene que ver con el panorama o el contexto vinculado a los 27 años que está cumpliendo Bolsonaro en prisión domiciliaria actualmente, pero también sobre todo con cómo puede cambiar el panorama con una nueva elección de Lula o bien con un cambio de signo político y cuando tal vez el mapa puede girar completamente a la derecha en la región a partir del año 27, digamos, a partir del 1 de enero del 27, que es cuando asumiría el nuevo presidente de Brasil. O sea, estamos hablando un poco del panorama electoral. Claro. Bueno, la situación de Brasil, la verdad que viene bastante positiva. Uh-huh. Las últimas noticias que tenemos de encuesta, la derecha está adelante. Sí. Hay una encuesta que muestra que cualquiera de los candidatos de derecha, porque aparte de Flavio Bolsonaro también hay otros buenos candidatos, lo vencería a Lula en una segunda vuelta. Y todo eso se da en un marco en que salieron
realmente escándalos grandes de corrupción en Brasil, involucrando, no sé si ustedes llegaron a ver, pero el Banco Master, o sea, estamos hablando de billones de dólares y todo el sistema corrompido. Uh-huh. Entonces, esas noticias se están dando por la prensa brasilera, cosa que hace... Por la mayor parte del mandato de Bolsonaro la prensa estuvo en contra, y la mayor parte del mandato de Lula la prensa estuvo favoreciendo a Lula, hasta que se vieron obligados a dar esas noticias recientes del Banco Master. Y bueno, y eso está influyendo también bastante en las elecciones allá. Entonces tengo un sentimiento muy positivo. A mí me gusta también un candidato que se llama Zema, uh-huh. Zema con Z. Sí. Que es bastante liberal, es incluso amigo de Chevarne también, de acá de Argentina. ¿Vos votás en Brasil? Sí, voto en Brasil. Ajá. Claro. Espero pronto sacar la ciudadanía, que tengo derecho porque mi padre es argentino, y votar aquí también, así voy a votar en los dos países. Bien, bien. Parece muy bien. Sí, justamente en línea con lo que vos decías recién respecto de las encuestas, hasta el diario La Izquierda Diario dijo, o sea, puso una nota hace días en donde tituló ¿Por qué podría perder Lula la elección presidencial contra Flavio Bolsonaro? O sea, literalmente La Izquierda Diario pone esto también. Se abre un horizonte de perspectivas nuevas. Yo te quería preguntar cómo ves la relación actual entre Lula y Milei, o mejor dicho, entre ambos estados, y cómo lo ves posible en el futuro. Bueno, actualmente es una relación formal, como corresponde, claro, que sea, sin alineamiento ideológico, pero obviamente que el presidente Milei tiene que tener trato con el presidente Lula porque son jefes de Estado, pero un trato ahí dentro de la formalidad, de la obligación, del marco legal, pero no hay afinidad como hay, por ejemplo, entre Milei y Kast, donde pueden pensar en hacer proyectos juntos de desarrollo para la región. Ahora, viniendo una derecha en Brasil, obviamente se va a fortalecer muchísimo, no solo continente, digamos el occidente, ¿no?, que es por lo que luchamos, en cuestión de estar alineado en valores, en dirección, en prosperidad, y seguramente cultural. Eso es muy bueno. Exacto. Quisiera saber si pudieras contarle a la audiencia qué cosas tenemos como complementarias con Brasil, o similitudes, o cosas en las que podemos ser aliados, y en qué cosas hay como una competencia respecto de productos o de comercio. Digamos, cuáles son las cosas complementarias y cuáles son las cosas de más competencia. Yo creo que en general somos complementarios. A la carne es muy buena también en el sur de Brasil. Correcto. Esa sí me consta. Pero creo que tanto Brasil como Argentina tienen una capacidad de alimentar el mundo y energética, en petróleo, en todo. O sea, ambos países tienen mucho potencial porque el mundo necesita todo lo que se produce en ambos. Yo creo que no hay mucha competencia, hay mucho complemento en realidad. Y bueno, mi trabajo, aunque hago todo esto por hobby, de dar la batalla y participar, pero mi trabajo es traer inversores en ese momento a Argentina. Entonces también creo que es el mayor complemento que yo veo hoy de lo que falta dentro de lo que estoy haciendo. Sí. He recibido algunos empresarios de lo que se llama ya la Faria Lima. Faria Lima es una avenida donde están todas las empresas del mercado financiero, que es semejante a Wall Street. Claro. Argentina no tiene eso desarrollado todavía. Uh-huh. Entonces, lo que veo hoy que más se puede traer, que es lo que estoy tratando de traer, son esas empresas de mercado financiero más sofisticadas, que puedan traer también capital extranjero para ofrecer crédito, que es algo que falta al país. Entonces, correcto, en realidad, a pesar de que Brasil hoy esté bajo la izquierda y haya estado mucho tiempo, no antes de Bolsonaro, también a manos de la izquierda, por su tamaño, por la reforma que hizo Fernando Henrique Cardoso en los años 90, es un país que sigue siendo más estable económicamente y que se desarrolló más. Y Argentina, exacto, y Argentina recién ahora está abriendo el mercado. Entonces yo creo que ahí es donde aportamos mucho, de traer el know-how brasilero de quien ya ha pasado por esa hiperinflación, ya ha remodelado todo el país. ¿Y considerás que la economía de Brasil no va a cambiar más allá del gobierno? No, obviamente que va a mejorar, o sea, los números están, se nota que Brasil tiene un aspecto muy parecido con México, por ejemplo. Claro. Vas a México y funciona la economía, ¿no? O sea, ellos no sienten... O Chile, dentro de todo, que también un poco de política de Estado tiene. Exacto. No, es que cuando tuviste muchos años de buenas... No digo solo muchos años de buenas políticas. Bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, tuvimos una hiperinflación, especialmente hasta inicio de los 90, cuando Fernando Henrique Cardoso... Sí. Aceptó implementar el Plan Real, que en realidad fue una propuesta del sector privado. Los bancos llegaron y dijeron, mira, esa es la solución para el país, y él aplicó.
y de ahí el país empezó a desarrollar y eso tuvo sus frutos. Pero también es un país muy grande y que tiene demasiada economía, que es demasiado rico. Entonces es semejante a México, o veo igual como está Lula y Claudia, por ejemplo, de que la gente todavía no lo siente, pero políticas así en un futuro podrían afectar más y eso se mide por el crecimiento del PBI. Esa es la diferencia. Hoy Argentina tiene un crecimiento de PBI mucho mayor que Brasil y México. Es algo que no se ve hoy, es algo que se va a ver en las generaciones futuras, porque cualquier medida política, económica, no es algo de inmediato. Algunas cosas sí se sienten de inmediato, pero la mayor parte es a largo plazo y eso se consigue leer por los números. ¿Y vos considerás que Bolsonaro es lo más parecido, lo que más se acerca a la nueva derecha de Milei? Desde tu perspectiva. Yo conozco a Eduardo Bolsonaro, me cae súper bien, lo encuentro en todos los eventos de CIPA que voy por el mundo, cuando voy siempre lo encuentro. Tengo cariño por la familia Bolsonaro, obviamente los voy a apoyar, pero Sema creo que también tiene una idea más, en realidad más alineada en el sentido liberal económico que Milei, hasta más liberal, porque la familia Bolsonaro tiene la política liberal. Tuvieron a Paulo Guedes, que era directamente de la escuela austríaca como ministro de Economía, pero a la hora de privatizar, por ejemplo, los correos nacionales, Bolsonaro permitió que un militar que estaba ahí cuidando los correos dijo: no quiero que se privatice, y todo listo, Paulo Guedes con todo listo para privatizar y no se hizo. Entonces, por más que tuviera mucha política liberal, en el fondo el lado conservador, proteccionista, a veces le ganaba un poco. Ya por ejemplo, Sema es más liberal, pero yo esperaría, mi sueño es que hagan fórmula, que sea Flavio Bolsonaro el candidato y Sema de vice, por ejemplo. Puede ser algo increíble, o van a terminar yendo juntos, como fue también Chile, que tenía muchos candidatos de derecha fuertes y al final se unieron y también vencieron la izquierda. ¿Y hay algunas teorías ya de la gente de Brasil que está diciendo que puede llegar a ver esa fórmula? ¿Vos pensás que los brasileros lo están pidiendo? Ellos hicieron un Reels jugando con eso, Flavio y Sema, como que Flavio me está invitando a ser su vice, pero no sé exactamente cómo están jugando. Tengo que ir a Brasil a descubrir los chismes internos de la política. Yo sé, tengo muchos amigos allá que están más adentro, que los puedo consultar, pero la verdad es que las dos opciones son buenas. Si van juntos, para mí, como modelo de gobierno, sería lo ideal, porque tenés... de ganar. No, ahí va. Probabilidad de ganar hay de las dos maneras. Lo que ocurrió en la elección en Chile llamó mucho la atención, porque tenías a Kast, a Matei y a Kaiser. Claro. Los tres en algún momento ya estuvieron en el liderazgo de la elección. Fue muy volátil durante el periodo electoral quién estaba adelante. Empezó Matei, después Kaiser estuvo un buen tiempo adelante, después pasó Kast a todos, pero lo que sucedió con eso es que los tres ya tenían acordados, no importa quién pasa, nos vamos a ayudar. Exacto. Entonces, cada uno estaba hablando a su público, cada uno estaba aumentando sus apoyos. Y después, cuando llega Kast a una segunda vuelta, termina ganando con casi un 60%. Eso es histórico. Totalmente. Entonces, también funcionó tener varios candidatos buenos. Lo que no funciona es si se están bardeando entre ellos todo el tiempo. Claro. Eso, que obviamente hay que cuidar, porque a veces el candidato no lo hace, pero la militancia lo hace. Bueno, eso es humano. Pero si entre ellos hay un acuerdo de caballeros, como es lo que vi pasar en Chile, que evitaban bardearse, eso en realidad fortalece mucho la derecha, no la divide. Y hoy, ahora como para ir cerrando un poco el programa, ¿qué mensaje le podés dejar a los argentinos y qué mensaje le podés dejar al país, a Brasil, a todos los brasileros respecto a las elecciones que se vienen? Y a los argentinos a través de todo lo que viene pasando ahora últimamente. ¿Qué mensaje podrías dar? Los argentinos son quilomberos. ¿Cómo es lo que viene pasando últimamente? ¿Cuál parte? Porque la verdad pasan muchas cosas, es el país del quilombo. Pero batalla cultural, sobre todo, porque es importante que nosotros nos involucremos. Tenemos un minutito, así que ya tenemos que ir cerrando. No puedo creer. Sí, pero bueno, igual vas a volver a venir, no pasa nada. Sí. Unas últimas palabras que nos puedas dar. Bueno, a Argentina pido que por favor se involucren en nuestras elecciones, así como yo me involucré en la de ustedes, porque sí necesitamos apoyo para salir adelante. Todo apoyo vale. Sigan a Flavio Bolsonaro, sigan a Sema, comenten, ayuden, las redes importan. Parece que no, pero todo apoyo es importante. Y con relación a Argentina, yo creo que tenemos que no cometer los errores que
cometió Brasil en la primera gestión de Bolsonaro. No se dejen llevar por narrativas. A Bolsonaro lo bardearon con la pandemia, aunque la postura de él fuera correcta, a veces la forma de expresar no era. Y mucha gente, me incluyo en eso, en algún momento lo he criticado, sin entender que lo que estaba delante era mucho peor. Bolsonaro fue traicionado por un ministro de Justicia que quiso ser presidente, o sea, muy semejante a lo que vemos pasar ahí entre Milei y Villarruel. Y ese hombre después se arrepintió y lo apoyó en las elecciones porque no logró formar su candidatura. Pero cuando lo hizo ya era tarde. Y al final, después vino Lula, centenas de personas presas literalmente por protestar contra el gobierno. Entonces no cometan ese error. No cometan ese error. Estamos jugando al futuro del país. La reelección es importante. Tenemos que mantener la estabilidad y eso solo va a suceder si tenemos madurez en los temas políticos y ese es el mensaje que dejo a los argentinos. Muchas gracias, Muchísimas Sandra. gracias. La verdad que es un placer tenerte y espero verte pronto. Una gran amiga. Yo la quiero mucho a Sandra. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves a las 17 horas. Un saludo para todos.